Muy buenas compañeros. Dado el desastre de las cumbres del clima, que dejan muy clara la inutilidad de los gobernantes para organizar una auténtica crisis climática, y viendo las burradas que siguen diciendo algunos políticos, no me extraña que queráis saber más sobre energía nuclear. Y como habéis votado para que haga este vídeo antes de las otras ideas que propuse, voy a hablar de las fuentes de energía más mortíferas del planeta. Antes de ver cuáles causan más muertes por unidad de energía creada, pasaría a explicar la mejor energía de todas, la nuclear, que ha causado menos accidentes mortales que ninguna otra fuente de energía. Repito, menos muertes que ninguna otra fuente de energía. Spoiler, la energía que más mata, tanto por culpa de accidentes como por culpa de la contaminación, es la del carbón. Pero bueno, ya sabemos que nadie muere en Madrid por culpa de la contaminación, según ha dicho Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque hay estudios que dicen totalmente lo contrario. Este compara el riesgo de mortalidad de vivir en una gran ciudad frente al riesgo de un fumador pasivo o de un accidente nuclear. Es perfecto porque refleja en un mismo paper tanto la levedad de la radiación, siempre que no te llegue directamente sin encontrar obstáculos, claro, y también refleja la gravedad de vivir en un entorno envuelto en los humos de la combustión. Pongamos los efectos del accidente de Fukushima, por ejemplo. Resulta que se contabiliza solo una muerte atribuida a la radiación. Según los cálculos de las dosis de radiación, no se podía esperar un aumento de las muertes por cáncer. Mirad el riesgo de mortalidad de vivir en una gran ciudad como Seúl o Shanghái comparado a volver a las zonas restringidas de Fukushima. Te sienta mejor para la salud mudarte al accidente nuclear que no vivir en la ciudad. Los mayores problemas de un accidente nuclear son debidos al caos de las evacuaciones y la fobia a la radiación, que llevan al pánico, a la depresión, la ansiedad e incluso al suicidio. Lo más dañino en el accidente de Chernóbil, según un estudio de 2005, fue el temor. La salud mental de la gente fue el aspecto más perjudicado. El miedo desproporcionado tiene efectos a largo plazo en una gran parte de la población, que no entiende que vivimos rodeados de radiación y el objetivo es simplemente no sobrepasar los límites de seguridad. Mirad este gráfico para que entendáis a lo que me refiero. La mitad de la radiación típica que recibe la población provendría del suelo, de un gas que se libera naturalmente. El resto nos llega de rayos cósmicos, de los edificios, un 10% de la comida, el 15% serían de las pruebas de hospital y solo el 0,3% de las bombas atómicas y de los accidentes nucleares ocurridos. Es curioso, pero el cáncer típico que se origina tras exponerse a una fuga nuclear es el cáncer de tiroides. Esta glándula utiliza y almacena mucho yodo y si llega en forma radioactiva es muy sensible a sus efectos. Los meticulosos de la nutrición que tenemos comprado un suplemento de yodo podríamos medicarnos al instante frente a un accidente nuclear, porque una medida para bloquear esta forma de radiación es saturar la glándula con una dosis diaria de yodo para evitar la absorción del yodo radioactivo. Pero una mejor razón para tener este suplemento es evitar la deficiencia y no por el ínfimo riesgo de un desastre nuclear. El de tiroides es el cáncer con menor tasas de mortalidad. No hay ningún otro cáncer que sea menos peligroso. Para que acabéis de verlo, tantos años después del peor accidente nuclear, el de Chernóbil, se contabilizan solo 42 muertos en los primeros meses por la radiación directa. Y por ahora menos de 100 muertos, aunque se esperan más de 1000 a la larga por culpa del cáncer. Pero no hay malformaciones que se puedan heredar o cosas así, tampoco se ha demostrado un aumento en otros tipos de cáncer. Y quien no haya visto la reciente serie de Chernóbil, se la recomiendo porque retrata las chapuzas de la Unión Soviética. Según muchos, esta es la culpable del accidente porque con la friolera cantidad de 450 nucleares activas en el mundo, se dice que quien más sabe de energía nuclear, menos miedo tiene. El segundo país con más de ellas es Francia, y no es algo de lo que tengamos que tener miedo, sino más bien envidia, porque por eso su energía es el doble de limpia que la de Alemania, así como la mitad de barata. Y volviendo al tema de la fuente de energía más mortífera, tenemos clara que la principal causa de la mayoría de las muertes relacionadas con el carbón, el petróleo, el gas y la energía hidroeléctrica es la contaminación del aire. Mucho más peligrosa que los accidentes, que también los hay, pero son casos aislados. ¿Veis esa minúscula rayita verde encima de las muertes por contaminación del aire? Esos son los accidentes, comparando con las muertes que provocan esas partículas apenas visibles que están en el aire y que causan muchísimas muertes a diario. Todo esto son estimaciones, pero estas tablas solo tienen en cuenta la contaminación que ocurre al generar energía y no de vehículos. No me preguntéis cómo han hecho los cálculos porque no me he leído el estudio entero. Si queréis leerlo, ahí aparece el estudio en cuestión.
Que por el paso que vamos, ya supongo que sabréis más que la encargada de gestionar la institución donde viven 6 millones de personas, o sea, la Comunidad de Madrid. Vaya políticos profesionales. La repudia que tiene la gente a esta energía es completamente irracional, y mientras Alemania desmantela centrales nucleares, otros países como China tiene 13 en construcción y 43 planeadas. Reino Unido y Estados Unidos, por ejemplo, prefieren mantenerse como están. Comparando las fuentes energéticas, la nuclear ha evitado casi 1,8 millones de muertes entre 1971 y 2009 y continúa haciéndolo constantemente, solo reduciendo la porción de combustibles fósiles usados. Cuando se cierra una central nuclear, aumenta el uso de las otras energías, por tanto, aumentan las emisiones de CO2 y las muertes por contaminación. Ese número podría comparar un atentado terrorista al cierre de las centrales nucleares. Si tenemos que decidir entre las opciones que existen para generar energía, obviamente deberíamos elegir la nuclear, apoyada en renovables. Y quienes conocen esta información deberían defenderla, porque ahí fuera hay mucha gente dispuesta a propagar la tecnofobia, incluso por intereses económicos. Si yo tuviera una central eléctrica funcionando con combustibles fósiles, lo último que querría sería perder mi inversión. Seguro que ellos ven cualquier dato de una manera muy diferente al resto. Pero es que los ecologistas que se supone que defienden el medio ambiente o incluso las películas son otras fuentes de desinformación. Frenar el calentamiento global es posible, pero requiere una transición hacia menores emisiones de carbono. Tasándolas, como ya expliqué en otro vídeo, tenemos una de las medidas más efectivas según los economistas. Esto favorecería avances tecnológicos en energía nuclear y estandarización en la creación de centrales nucleares. La Agencia Internacional de la Energía ya ha explicado que los países deberían desarrollar la nuclear como una más de las renovables. Se discute que la solar y eólica no son escalables y que la hidráulica ya está explotada en los sitios estratégicos. Por tanto, la mejor opción desde hace ya algunos años es la nuclear. Y después de este rollo me despido. Espero que haya quedado claro cuál es la energía más segura. Adiós.